2025 cerró con uno de los focos de tensión internacional más delicados del momento. Hablamos de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Donald Trump, en su segundo mandato, endureció su discurso y sus acciones también contra el gobierno de Nicolás Maduro, mientras Caracas respondió denunciando una escalada de presiones políticas, económicas y también militares. No se trata de una guerra declarada, pero tampoco de un conflicto congelado. Es una confrontación en desarrollo, con consecuencias que ya se sienten en América Latina y que mantienen también en alerta a la comunidad internacional. Hoy analizamos qué está pasando, cómo se llegó hasta aquí y qué escenarios se abren hacia adelante. ¿Cómo están? Esto es El Año en una Semana, este podcast donde revisamos los hitos de 2025 y todo lo más importante que ha pasado en este año. Y ahora vamos a poner la mirada internacional con un conflicto, ojo, que se sigue desarrollando en el momento en que estamos realizando justamente este podcast. Hablamos de Estados Unidos y Venezuela y el versus que se genera naturalmente. Donald Trump versus Nicolás Maduro. Y queremos conversarlo justamente con quien no habla con tapujos, sino que nos va a ser directo, pero también sin simplificarlo mucho, sino que abarcar todos los contextos. Hablamos de nuestro editor del área internacional de Chilevisión Noticias, Carlos Greci. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Vamos a empezar con un contexto de 24 semanas aproximadamente al momento de grabar este podcast justamente de un asedio que se ha realizado en el Mar del Caribe en contra de Venezuela. Pero esto es un conflicto que viene desde hace mucho antes. ¿Qué ha pasado para llegar a este punto finalmente con Donald Trump remarcando una posición bastante dura contra lo que es el régimen de Nicolás Maduro? Sí, a ver, partamos de la base de que Nicolás Maduro había sido ampliamente seguido por Donald Trump desde su primer gobierno, digamos. Eso es una historia ya conocida. En el año 2020, Nicolás Maduro es imputado por delitos ligados con narcotráfico ya desde Venezuela por Estados Unidos. Ya en ese momento había carteles con su nombre, había algunas indicaciones de que iba a ser imputado si aparecía por Estados Unidos. No lo iba a hacer claramente, pero era parte de lo que se podía pensar. Y desde el 2020 hasta ahora, esas imputaciones no solo han seguido, sino que se han profundizado. Luego empezaron a perseguir a su entorno y aparecieron los narcos sobrinos, ¿no? Incluso un poco antes. Y esos sobrinos de Cilia Flores, de la pareja de Nicolás Maduro, también fueron imputados e incluso detenidos. Después fueron liberados por Biden, pero Trump siempre ha tenido el ojo puesto en Nicolás Maduro, en su entorno, en el chavismo también. Detuvo a otros militares también que hoy día están colaborando con el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, es una historia de largo alcance más allá de lo que ocurre en el Mar Caribe desde hace algunas semanas. Ahora, tú lo decías, largo alcance, pero que llega a este punto. ¿Dónde cambia la situación de Estados Unidos y de Donald Trump para decir: voy a empezar a involucrar a buques, voy a empezar a involucrar a aeronaves, al Gerald Ford, por ejemplo, este portaaviones es uno de los más poderosos, si no el más poderoso de los Estados Unidos, y llegar a esta situación que en cualquier momento uno dice, se va a desatar un conflicto bélico, una guerra? Sí, es cierto. Yo creo que hay varios puntos importantes. Lo primero es saber que para Donald Trump, más allá de que no parezca muy interesado en la política interior de los países de Latinoamérica, el fraude electoral del año 2024, en julio de 2024, significó para Donald Trump un cambio en las reglas, ¿no? Nicolás Maduro cambia las reglas del juego. Ya habían existido otras elecciones del chavismo cuestionadas internacionalmente. Ya habían existido otros comicios donde la legitimidad estaba en duda. Pero esto, derechamente considerado fraude por gran parte de la comunidad internacional, implica sin papel de sustento. Sin papel de sustento, sin actas, con un conteo de votos absurdo, Claro. hace que para Donald Trump eso sea cambiar las reglas del juego, porque ya no estás hablando con un Estado legitimado de alguna manera, ¿no? O con la comunidad internacional diciendo, ojo, esto puede no ser permitido. Le da cierta luz verde también a Donald Trump para decir, la comunidad internacional, o parte de ella, buena parte de ella, me respalda en una acción que busque desestabilizar a un régimen que ha cometido un fraude electoral. Y ahí comienza entonces esa intención de de Donald Trump de buscar, ¿no?, alguna forma de desestabilizar su régimen. Ahora, ¿es desestabilizarlo o derechamente buscar un cambio? Y eso a lo que voy yo es buscarlo tal vez desde el punto de vista de, si no cambia él, ¿lo cambio yo? Probablemente él quiera cambiar. Donald Trump no necesita a Nicolás Maduro en Venezuela. Es una piedra de tope tan amplia que incluso hoy en la negociación se ha considerado que Nicolás Maduro abandone el poder y se vaya a otro lugar, pese a que está siendo buscado por la justicia de Estados Unidos. Es decir, los tribunales en Estados Unidos le podrían pedir a Donald Trump, oiga, pero tráigalo para acá. Y sin embargo, Donald Trump no hace
mucho caso de ese argumento, sino que lo que busca es sacar a Nicolás Maduro del poder. Y esa es una misión fundamental hoy día. Desestabilizarlo en algún momento implica desestabilizar la estructura que Donald Trump acusa respecto de cuánto le facilita el régimen de Maduro a las organizaciones narcoterroristas sus fines, que son llevar droga hacia Estados Unidos. Pero en rigor lo que busca es que Nicolás Maduro salga del poder y todo el chavismo y todo el eje salga del poder, porque ya le cambiaron las reglas del juego hace rato respecto de lo que puede conseguir Estados Unidos tan solo negociando con Venezuela. We might talk to. We're discussing that with the different staffs. We might talk with Venezuela. Interesting, the U.S. Designated him the leader of this foreign terrorist organization. Why do you want to talk to him if he's the leader? If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Ahora, Carlos, un tema bien importante que tú también nombrabas, el tema de los alcances de distinto ámbito. Esto viene de hace mucho tiempo, tú lo decías, incluso con distintas gradualidades que han empezado a emerger. ¿Es una cuestión meramente ideológica o es también estratégica pensando en América del Sur? Porque Donald Trump le puso sus ojos ahora a América del Sur. Sí, a ver, partamos de la base de que hay pocas relaciones tan disímiles en términos geopolíticos como la de Estados Unidos con Latinoamérica respecto de otras regiones del mundo, digamos. Estados Unidos con Latinoamérica tiene una relación asimétrica, partamos de esa base. Después de eso, hay varias lecturas, hay varias capas, ¿no? Una de ellas es la ideológica. Efectivamente, Venezuela está ideológicamente y políticamente muy lejos de los intereses de Estados Unidos. Pero para Estados Unidos, el que Venezuela sea una dictadura hoy día o que tenga intereses socialistas no es un problema. Estados Unidos tiene relaciones con dictaduras en otros países o con regímenes autoritarios y no necesariamente eso es un problema para Estados Unidos. El tema tiene que ver con la seguridad regional, con cómo Venezuela ha facilitado que haya focos de inseguridad en todo el resto de Latinoamérica y eso se pueda extrapolar hacia Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, tiene que ver entonces con precisamente cómo Venezuela se transforma en un punto en el que, además instalado en el medio del Caribe, es decir, a medio camino entre Sudamérica y su territorio, se transforma en una suerte de estación media o casi peaje para el narcotráfico, que hace que sea imposible para Estados Unidos poder seguir pensando en una relación como la tenía antes con Latinoamérica sin eliminar, ¿no?, a ese sistema que le provoca ruido. El aspecto ideológico, la asistencia de Irán, de Rusia, de China finalmente, incluso en algún momento tal vez se podría hablar de una cercanía por medio de próximos primos finalmente con Corea del Norte. ¿Es un peso también para esta relación o Venezuela ya no se ha visto totalmente apoyada por lo que es Rusia y también China, que son los más poderosos? Por China siempre, ¿eh? China es el principal comprador del petróleo de Venezuela, aún Venezuela estando sancionado, por ejemplo. Sí, porque China tampoco le afecta mucho de esas sanciones. Claro, entonces para China no es un tema el momento de Venezuela y para Estados Unidos la relación de Venezuela con China no parece ser el esencial. Sí lo que ocurre con Rusia. Ahora, tú mencionabas, Rusia es un país que no ha apoyado tanto a Nicolás Maduro. Sí, logísticamente poco, económicamente poco, desde que comenzó su guerra con Ucrania, pero ya Venezuela tiene todas sus fuerzas armadas instaladas con una base de apoyo de Rusia desde muchos años antes, digamos. Quizás no los han renovado lo suficiente, quizás no han tenido una capacidad de implementar mejoras en su infraestructura militar, pero Rusia es el principal aliado estratégico de Venezuela por muchos años. Ahora, ¿eso le ha complicado a Estados Unidos la existencia en estos últimos años? No parece tanto. Parece ser que, si bien ideológicamente buscan eliminar cualquier atisbo de influencia de Irán o de Rusia en la región, Estados Unidos sabe que Venezuela está un poco aislado hoy día de esos países. Ahora, también, ¿qué pasa con Maduro? Porque Maduro ha mantenido esa confrontación constante con Estados Unidos, sabiendo esta disparidad que tiene finalmente y que una asistencia puede ayudarlo, pero no le hace el poderío que tiene Estados Unidos solo y que incluso podría ser asistido por algún que otro aliado, incluso regional. ¿De dónde gana Nicolás Maduro esta confrontación constante con Estados Unidos y además con la figura de Donald Trump, que podríamos decir que es casi una nación aparte? Sí, o sea, hasta ahora la guerra es solo comunicacional. Partamos de la base de eso. No, más allá de los ataques estadounidenses a las lanchas son narcotraficantes, no son necesariamente venezolanas per se, digamos. Entonces, la guerra o una batalla o cualquier tipo de interacción militar hasta ahora es, yo diría, casi inexistente. Pero la retórica de Nicolás Maduro es decir, nosotros somos los atacados.
porque eventualmente esa es la única forma de que ante el derecho internacional ellos se puedan sentir respaldados respecto de una acción militar de Estados Unidos. En términos militares, estratégicos, en cuanto a capacidad que tenga Estados Unidos, si bien Estados Unidos no tiene la posibilidad de irrumpir en Venezuela y cubrir todo el territorio, que es muy amplio, es muy grande, sí tiene la capacidad de contrarrestar hombre a hombre lo que pasa con el ejército venezolano, con las fuerzas venezolanas y con el material bélico militar. Digamos, ahí Estados Unidos está muy por sobre Venezuela. Por lo tanto, lo que le queda a Nicolás Maduro es enfrentarlo en la retórica, en el discurso, en las palabras, para así decirle a la comunidad internacional, ojo, nosotros somos los atacados, nosotros somos los vulnerados y no es Estados Unidos víctima de un sistema, digamos, y esa es la única herramienta por la cual Nicolás Maduro realiza este tipo de discursos y hace estos llamados hoy día a la paz, muy distinto a lo que hacía hace algún tiempo. Es una amenaza de agresión imperialista ilegal a la luz de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Desproporcional, absolutamente desproporcional, extravagante, he dicho yo, e innecesaria, porque Venezuela no ha sido, no es ni será nunca una amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, tú lo decías justamente, es un tema comunicacional de Nicolás Maduro hacia Donald Trump, pero no así de Donald Trump y Estados Unidos hacia Venezuela, pensando también en lo que ya ha sido la crecida. Lo hablábamos justamente, pasó ahora una operación en el Caribe, Lanza del Sur, por ejemplo, que se ha denominado, y también con lo que sucede con el tema de los bombardeos hacia estas narcolanchas que son calificadas así por Estados Unidos finalmente. Incluso podríamos hablar de, se ha cuestionado, por ejemplo, si son crímenes de lesa humanidad, hay distintos aspectos que se analizan. Pero ¿cómo se puede hablar finalmente de ese recrudecimiento de la violencia? ¿Es Estados Unidos quiere mostrar poderío? ¿Qué quiere lograr? Porque el tema del narcotráfico lo han usado en distintos conflictos como ese argumento para decir, tengo que enfrentarme en lo que parece ser una guerra, así como estaba la guerra contra el terrorismo. Hoy día ellos hablan de una guerra contra el narco. Sí, es cierto. Y la verdad es que si me apuras un poco, pensando en lo que ha pasado este año y lo que puede pasar el próximo año, es muy difícil pensar en una intervención militar estadounidense en Venezuela. Es difícil que Donald Trump se arriesgue a eso sin enfrentar después el reproche de la comunidad internacional. Y por eso lo que yo menciono en general tiene que ver más con la necesidad de combatir el narcotráfico como la gestión que le ha impedido a Estados Unidos combatir lo que ocurre con sus ciudadanos, con el tráfico de fentanilo, con la cocaína, con cómo el mercado negro y el contrabando en Estados Unidos ha entrado. Y ni siquiera estoy hablando del Tren del Agua, porque a pesar de que Donald Trump menciona el Tren del Agua, por ejemplo, el Tren del Agua no tiene una organización hoy día en Estados Unidos jerárquica como ocurre en Chile o como ocurre en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, el problema tampoco es el Tren del Agua para Donald Trump. El Tren del Agua es un eslogan que le permite a Donald Trump un poco categorizar esto para que lo entienda el resto de la población. Pero el tema del narcotráfico hoy día está centrado principalmente en cómo ha entrado droga a Estados Unidos y eso genera un mercado negro que tiene a Estados Unidos en un tema como de beneplácito, de permitirle ciertos esquemas de narcotráfico que no ha podido controlar. Entonces va al origen, ¿no? Que es Venezuela en este caso. ¿Le duele la sanción a Venezuela? ¿Le afectan finalmente? Cuba siempre ha acusado, por ejemplo, que las sanciones en contra de la isla son parte de la pobreza que hoy día tiene, de las necesidades que los cubanos tienen. ¿Le duele eso a Venezuela? ¿Sirven de algo también para Estados Unidos? Yo creo que le duelen más a Venezuela que a Nicolás Maduro las sanciones. Partamos de la base de eso, ¿no? Las sanciones existen, son materiales y le han permitido a Estados Unidos y a algunas áreas de la comunidad internacional restringir el ámbito de acción de Maduro y del chavismo. Pero eso no le duele al chavismo per se. Le duele a los venezolanos que, por ejemplo, tienen una cuota de inversión pública mínima en los últimos años. Y eso tiene que ver con las sanciones económicas. Las empresas que no pueden participar hoy día en Venezuela. Hablando del petróleo solamente, Chevron es la única empresa estadounidense que puede participar en Venezuela porque hay ahí una negociación y un contrato anterior. Pero hay muchas empresas estadounidenses que salieron de Venezuela ante la imposibilidad de funcionar. Empresas internacionales también. Por lo tanto, la capacidad que tiene Venezuela de renovación de obra pública, de infraestructura, es mucho más baja hoy que hace 10 años. Y eso tiene que ver con las sanciones. Ahora, le duele con las sanciones tal vez solo si tienen ítems en Estados Unidos, porque el resto lo pueden tener en Rusia, justamente en Irán, en los países árabes que también han sido un refugio, ¿no? Tú dices el chavismo. Por ejemplo, sí. Claro, sí, es cierto. El chavismo tiene ciertas estructuras de poder económico que lo sustentan.
pero hoy día la población venezolana empieza a sufrir estragos importantes producto de las sanciones. Y eso que se ve en Cuba, también se está viendo en Venezuela cada vez más. No es tan palpable porque Venezuela es un país muy grande y que tuvo una riqueza enorme, y eso le permite de una u otra forma tener cierta capacidad de cuenta de ahorro incluso, pero esa cuenta de ahorro tiene un límite y no sabemos hasta cuándo puede durar. Carlos, ¿qué te dicen los entrevistados, los expertos, cuando tú les consultas acerca también de lo que es esta mirada de derecho internacional? Pensando en las sanciones, finalmente, que siempre Estados Unidos dice sanciones, alguno dice, bueno, se apoyan en una norma interna, pero el tema de lo bélico, el tema de los bombardeos, incluso hoy día se cuestiona finalmente un rebombardeo a una lancha donde habrían sobrevivientes y se habría ordenado que lanzaran nuevamente misiles en contra de esa embarcación, pero ya no presentaban un peligro. Siempre se ha hablado de que Estados Unidos puede atacar cuando representa un peligro para sus tropas, para sus aeronaves, para sus buques o para su territorio. En este caso no sucede. Los expertos dicen que hay un tema de violaciones del derecho internacional. En algunos casos sí. La mayoría de estas narcolanchas acusadas por Estados Unidos de ser eso han sido destruidas en aguas internacionales. Eso le da cierto margen a Estados Unidos en términos del derecho internacional. Sin embargo, de todas maneras, hay posibilidades de que para Estados Unidos lo bélico no sea un plan tan plausible porque precisamente se van a enfrentar al resquemor internacional. Desde lo más, no quiero restarle mérito, pero anecdótico que podría ser, o para no decir tanto la palabra anecdótico, desde lo menos vinculante que puede ser una declaración del Papa, por ejemplo, llamando a que no hayan actos bélicos, hasta Naciones Unidas y otras organizaciones, la OEA por lo pronto, la CARICOM, ¿no? Los países del Caribe ya se levantaron y dijeron no queremos una intervención armada de Estados Unidos y van a llamar a la OEA. O sea, la comunidad internacional sí está muy alerta respecto de lo que pueda ocurrir en términos bélicos de Estados Unidos con Venezuela. Por eso es que para Donald Trump no parece ser el plan más digamos, evidente de hacer, por muchas ganas que tenga Donald Trump. Me parece que ahí se detiene esta estructura que ha habido y el lenguaje y el decir vamos a atacar por tierra. Lo que busca Donald Trump permanentemente es negociar. Donald Trump es un negociador por esencia y lo que va a buscar hasta último momento va a ser negociar la salida de Nicolás Maduro, porque sabe que internacionalmente, si bien tiene alguna manga ancha para realizar estos narcoataques, otra cosa muy distinta es irrumpir militarmente y ahí la presión internacional va a ser distinta. Es posible que tengamos conversaciones con Maduro. Ya veremos qué sucede. Quieren hablar. Venezuela quiere hablar. Veremos qué pasa. Hablaba justamente de esa presión internacional, de esa condena internacional, pero ¿cómo se ha materializado? Por ejemplo, si tenemos los conflictos de Rusia con Ucrania, a Rusia prácticamente se le separó del mundo en todo lo que era Europa. Incluso en términos deportivos, por ejemplo, no pueden ni siquiera participar de clasificatorias. En el tema de Israel contra la Franja de Gaza, Palestina finalmente, muchos países que eran aliados siempre, sin condiciones, se empezaron a alejar, incluso con no entregar armamento. ¿Qué pasa en este conflicto? La materia internacional, las organizaciones internacionales, ¿han puesto ojo o todavía no es mirado con esa importancia? Sobre todo por el tema de la droga, que es un tema importante para todos los países, no solo de América Latina, de América del Norte, también del mundo entero. Sí, ahora, en las operaciones de droga desde Venezuela, eventualmente, no han afectado lo suficiente al resto del mundo como para que haya una tensión mundial, digamos. Eso es, hay que dejarlo en claro, digamos. El objeto de estudio hoy día sigue siendo muy local, sigue siendo en esta zona del mundo, Latinoamérica, las Américas, podríamos decir. Eso ya hace pensar que para Estados Unidos no sea el objetivo principal, a lo mejor, atacar directamente a Nicolás Maduro, sino que busca una salida de mediación o de negociación, como ya lo decía. El narcotráfico es un punto importante, es un argumento súper potente para realizar cualquier tipo de operación militar. Las facilidades que le entrega el régimen venezolano a ese narcotráfico son también muy esenciales y ahí hay un punto importante porque cuando a mitad de año se hablaba del cartel de los soles hubo que hacer la distinción, ¿no? Entre el cartel de los soles y cualquier otro cartel narcotraficante como el de Cali, Sinaloa, Medellín, que tenían estructuras jerarquizadas. El cartel de los soles no lo tiene, sino que se menciona al cartel de los soles como una serie de pequeñas células narcotraficantes que cuentan con las facilidades que les entrega el chavismo y por eso Nicolás Maduro parece ser el líder de esta estructura de acuerdo a Estados Unidos. Ya esa diferencia hace que
por un lado, la forma de atacarlo de Estados Unidos sea muy distinta a la que, por ejemplo, hizo cuando apoyó las operaciones encubiertas por el gobierno colombiano para asesinar a Pablo Escobar y otros carteles de narcotráfico también. Lo que ocurre en México con el cartel de Sinaloa fue lo mismo. La operación es muy distinta y por eso es que también hay que tener cuidado con eso. Y efectivamente la comunidad internacional tiene sus antenas puestas, ¿no? Tiene sus alertas en torno a lo que pueda ocurrir con esta operación que no del todo está legitimada 100%. América Latina siempre está con los ojos puestos en Venezuela, sobre todo pensando en que tenemos a varios de los venezolanos que han salido, la diáspora, como se le ha llamado finalmente, por los conflictos que ocurren en ese país, por lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro y la herencia también que ha dejado el chavismo. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Se mira realmente con importancia o en Estados Unidos sigue siendo importante? No, me preocupa más mi casa que lo que pasa afuera. Sí, yo creo que ese último punto que tú tocas todavía sigue siendo mucho más importante. Donald Trump ya cumplió un año de gobierno y la principal promesa para Donald Trump fue recuperar la economía. Ese fue el leitmotiv para Donald Trump. La seguridad estaba también en un segundo plano. Y uno cuando me tocó cubrir las elecciones en Florida, y el tema seguridad, el tema migración, el tema de Venezuela sí estaban muy presentes. Pero en países más hacia el norte de Estados Unidos es la economía primero, segundo, tercer lugar, digamos. Es así la prioridad. Y por eso para Donald Trump es un objetivo el combatir el narcotráfico, sí, porque afecta a la seguridad, pero también porque económicamente genera una percepción de inestabilidad en los mercados en el sentido de albergar una operación que es absolutamente ilícita como es el narcotráfico, ¿no? La venta y el comercio de drogas en Estados Unidos. Eso también es importante, ¿no? Porque comerciar droga, además con lo que ha afectado, por ejemplo, el fentanilo a comunidades enteras, lo que uno ve en Filadelfia, lo que uno ve en varias ciudades, claro, económicamente también es un punto, más allá de la seguridad. Y en ese punto, ¿le importa al estadounidense cuánto le cuesta este conflicto? Porque además estamos hablando de una gran suma de dinero mantener un portaaviones, por ejemplo, frente a las costas de Venezuela, cerca de Puerto Rico, más allá de que Puerto Rico sea territorio estadounidense como tal. Es un gasto ese traslado en un portaaviones que, por ejemplo, estuvo frente a las costas de Israel, apoyándolos en el bombardeo frente a Irán. Le importa tanto o más que otras operaciones militares, ¿eh? Me refiero a que Estados Unidos y el estadounidense promedio entienden que para su estabilidad, para su seguridad interior, es relevante que haya operaciones en el exterior y que se gaste dinero en eso. Ese presupuesto el estadounidense promedio en general lo tiene más o menos asumido históricamente, como la fuerza del mundo, ¿no? Y ese discurso también que muchas veces lo adquieren, casi por osmosis. Efectivamente, en la operación estadounidense Lanza del Sur en el Caribe, se gastan hoy día 15 a 20 millones de dólares diarios. Ese es el caudal, esa es la cifra, 15 a 20 millones de dólares diarios gasta Estados Unidos en el Caribe. Ahora, ¿es importante? Sí. ¿Es la mayor inversión que ha habido en el último tiempo? No, en lo absoluto. Y por eso es que si miramos este 2025, por ahora no es un tema. Sigue estando dentro del margen de acciones que los estadounidenses miran con atención para salvar su estabilidad y porque es una mecánica habitual de las fuerzas estadounidenses en el exterior. Para 2026, si se extiende mucho más esta negociación, si Nicolás Maduro no abandona el poder, si Donald Trump no logra doblar la mano en esta negociación, va a empezar a ser un tema y va a partir desde los congresistas, ¿no? Ya hay congresistas que están comenzando a hacer ruido, algunos de ellos demócratas, incluso algunos republicanos, y seguramente ese ruido puede comenzar a crecer si se extiende mucho más este gasto de 15, 20 millones de dólares diarios. Entonces, ¿a quién va este mensaje? En estos gastos finalmente que todavía no molestan, pero que a los estadounidenses tampoco les importa tanto, y no les importa tampoco este conflicto. Lo vemos mucho en América Latina. ¿A quién va ese mensaje de constante asedio también de parte de los Estados Unidos de decir, ojo Venezuela con lo que haces, yo estoy encima tuyo? Es un mensaje general. Donald Trump lo que busca es erigirse como un adalid de la estabilidad mundial. Reiteremos que Donald Trump sigue en campaña para ganar el Nobel de la Paz. Y así como consiguió. ¿Lo puede ganar mediante un conflicto de esta manera? Parece una contradicción, ¿no? Sí. Pero lo puede hacer. Ya. Lo puede hacer porque a través de presionar a Hamas a aceptar un plan de paz con Israel, en medio de un conflicto donde se seguían disparando y siguen habiendo muertos, de hecho, lo puede hacer eventualmente presionando militarmente a Venezuela. Lo que busca Donald Trump es erigirse, dentro de su aspecto además personalista, de ser él el adalid de la paz mundial, la estabilidad. Y para eso necesita entonces que Nicolás Maduro salga del poder y que sea él el que lo negocie y que sea él el que lo logre. Entonces es bien personalista,
suena bien maquiavélico incluso a ratos, pero es Donald Trump. Hemos hablado de lo que ha sido este conflicto, de lo que se ha desarrollado y un poco justamente este apunte, tú lo decías, hacia qué está hablando. Y vayamos a ese apunte más al fondo. 2026 tú decías, ya hay un tema de costos que podría empezar a cuestionarse. Lo decías que es bastante difícil, por ejemplo, una invasión, pero es lejano realmente que el día de mañana, terminamos 2025 al momento de realizar este podcast, pero que el día de mañana, 2026, hay un bombardeo sobre Venezuela, así como por ejemplo lo hizo contra Irán en sus estaciones donde desarrollaban material nuclear. A ver, puede envejecer mal esta declaración, ¿eh? Lo voy a decir, porque además justo estamos en un resumen de fin de año, uno imagina que podría eventualmente haber un archivo guardado, pero la verdad es que uno lo que ve hoy, en diciembre de 2025, es que una operación militar, al menos a gran escala, es prácticamente imposible por parte de Estados Unidos. No lo puede hacer porque además Venezuela, si bien no cuenta con todas estas milicias que Nicolás Maduro ha permanentemente esgrimido que tiene, los 8 millones de milicianos, eso no existe. No existen los milicianos armados en gran cantidad que puedan contrarrestar el poderío militar de Estados Unidos. Pero hay un territorio vasto donde no solo hablan las milicias, hay algunas guerrillas colombianas mezcladas con venezolanos, descolgados de procesos de paz, por ejemplo, que se insertan en la selva y que eventualmente pueden servir como germen de una oposición a una fuerza estadounidense que se dirige a través de un bombardeo, de un ataque en territorio venezolano. Por lo tanto, las variables son muchísimas en un país tan grande como Venezuela y que tiene selva, montaña, mar, todo, digamos, en un solo país, como la mayoría de los países de Sudamérica. Yo lo que creo es que va a insistir Donald Trump en la negociación de salida con Nicolás Maduro hasta el último. Y si no, habrá ataques muy selectivos, muy precisos, por tierra quizás, con ayuda de mucha inteligencia, pero Donald Trump no se va a arriesgar a que haya civiles venezolanos que puedan morir porque están muy cerca, a diferencia de lo que ocurre con Irán, Medio Oriente, que son zonas donde a veces el valor de la vida queda en entredicho incluso. En el caso de Venezuela, es muy probable que él no se arriesgue a que haya civiles que puedan verse afectados. Tú hablabas de las conversaciones. ¿Cuál es el límite finalmente? Porque además uno diría, bueno, Donald Trump que siempre quiere poner su pensamiento sobre la mesa, pegar con el mazo, incluso tal vez desarmando todo, que dé espacio a esa negociación, parece también poco creíble, que esa negociación es prácticamente acepta mis términos, si no, te aplasto. Sí, es cierto, y yo creo que en eso no se ha movido mucho Donald Trump de su eje, digamos. Por eso le negó una y otra vez durante todo este año las posibilidades de salida. Nicolás Maduro ya negoció su salida con Donald Trump este año. Lo que ya abre una puerta a decir, Nicolás Maduro está dispuesto. Sí, está dispuesto, pero dejando a su vicepresidente en el poder. Le dijo Trump que no. Llevándose $200 millones de su caja. Le dijo que no. Yéndose a países afines. Eso está en duda todavía. Hay varios países que podrían ser su destino. Pero para Donald Trump va a ser importante también el destino de Nicolás Maduro, porque eventualmente necesita ciertas garantías, ¿no? Si no, puede transformarse en otro foco de conflicto en otro lugar del mundo, Nicolás Maduro, incluso con cierto poder, digamos. Así que todas esas posibilidades son inciertas y está dentro del plano de la negociación. Pero no olvidemos que Donald Trump es un negociador innato y es el plano en el que mejor se mueve, incluso mejor que lo bélico. Hay justamente ese espacio de negociaciones y dentro de esto se ha abierto a distintas figuras. Hay un empresario brasileño, por ejemplo, Lula da Silva también se ha esgrimido como un negociador para este conflicto. Aparece Colombia, pero más que nada para darle asilo a Nicolás Maduro, pero no derechamente una negociación. ¿Cuál es el rol finalmente de ellos y si podrían cumplir o no en ese rol? Más pensando en la negociación, dejando a Gustavo Petro de fuera finalmente porque él dijo que solo quería recibirlo, pero no quiere hablar ni siquiera con Donald Trump. Y las desconfianzas son enormes. Gustavo Petro no es un ente de confianza, una persona de confianza para Donald Trump, de ninguna manera. Por lo tanto, queda fuera de cualquier tipo de atisbo de negociación o de rol en medio de este conflicto. Es más, ya le dijo Donald Trump, tú puedes ser el próximo, le dijo. O sea, imagínate, en ese plano está. Entonces Gustavo Petro no tiene ningún rol en esta pasada. Lula da Silva sí puede tener un rol, pero las confianzas tampoco son las más grandes entre Lula da Silva y Donald Trump. La única gran estrategia que Donald Trump podría ver en Lula da Silva es que es el líder de
el mayor país de la región, es un país que efectivamente le compite de igual a igual geopolíticamente con Estados Unidos, en buena parte, digamos, guardando ciertas salvedades que tienen que Es la ver con la economía región. a la que se aspira finalmente, al menos en América Latina. Claro, y ante eso, ese rol geopolítico de Brasil en la región le da ciertas garantías, más no necesariamente Lula da Silva, como persona, digamos, individual. Las confianzas ahí no son las mejores, pero el rol que ejerce Lula podría eventualmente servir para una conversación, para una negociación donde él pudiera erigirse. Pero por ahora, todo parece indicar que Donald Trump, a diferencia de lo que ocurrió en el conflicto con Gaza, donde necesitó a Egipto, necesitó otras fuerzas, o Irán, donde también lo ocurrió, o lo mismo que pasa entre Rusia y Ucrania, donde deja sentarse a la mesa a otros negociadores para que él lidere esto, en el caso de Venezuela, Donald Trump todavía confirma en sí mismo y en sus propias capacidades y en las de su equipo. Y sirve las instituciones internacionales. La OEA, por ejemplo, tiene sede en Washington y tiene justamente una importancia para Venezuela, pensando que es en los Estados americanos. ¿Qué pasa con la ONU también? ¿Tienen algo que decir? Sí, en la medida en que Donald Trump todavía mantiene cierta capacidad de escucha. Donald Trump en campaña fue uno, ¿no? Los republicanos más extremos, podríamos decir, siempre han deslegitimado en los organismos internacionales y le restan crédito. Pero para Donald Trump, la ONU es un organismo que le ha generado muchas dudas. Lo ha amenazado con quitarle financiamiento, pero eso no ha pasado materialmente. Así es que sigue existiendo el mismo estándar, digamos. En el caso de la OEA es una organización más pequeña. Los escucha en la medida en que mantiene ciertos equilibrios en la región. La verdad es que para Donald Trump no hay ningún organismo más fuerte que el propio gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasa también en la región? Tenemos además una situación ideológica cambiante, lo que pasó con las elecciones en nuestro país, lo que pasa con Argentina también, los Kirchner, que también han sido cercanos, por ejemplo, en algún momento al régimen de Venezuela. ¿Cómo nos va a influir y cómo nosotros podríamos también influir en este conflicto? A ver, partamos de la base que Donald Trump, y tal como lo hablábamos al principio, tiene una relación, Estados Unidos, hoy liderado por Donald Trump, asimétrica con Latinoamérica, casi como ninguna otra en el mundo, vuelvo a decir. Y esa relación asimétrica hace que para Donald Trump sea importante tener socios, como Javier Milei. Pero imagínense ustedes lo que pasó este año con Javier Milei. Socio, pero el socio que incluso te llegó a decir, sabes que no te voy a pasar el dinero si es que pierdes las elecciones legislativas. O sea, es un socio... Con mis condiciones. Con mis condiciones, absolutamente. Y lo propio puede pasar probablemente con un José Antonio Caz, como puede pasar con cualquier presidente de la región que sea cercano a sus intereses, pero que siempre se mantiene en el tópico de ser latinoamericano. Eso es ineludible. Y ahí Donald Trump no se pierde. ¿Por qué? Porque, reiteremos, en el origen de esta conversación está en el narcotráfico. Y hay rutas de narcotráfico que utilizan países de Latinoamérica. Chile es un país de pasada. Es muy difícil que Donald Trump vaya a fijarse en Chile dentro de esta política contra el narcotráfico. Lo digo aquí. Puede que ocurra, puede que haya algunos warnings, algunas alertas, pero no va a pasar mucho más de eso. Pero ya lo vimos con Venezuela, Colombia y probablemente Ecuador, si sean países sudamericanos, donde más allá de la influencia ideológica de sus presidentes, para Donald Trump, la economía es primero, la lucha contra el narcotráfico, y después hablamos si es que tenemos afinidad ideológica y política. El presidente electo José Antonio Caz en su momento en los debates dijo que le quedaban días a Nicolás Maduro. ¿Chile tiene una influencia en este conflicto? Proyectemos lo que queda de esta administración, lo que viene con la próxima. ¿Tiene alguna influencia realmente y nos influye a nosotros lo que vaya a pasar en Venezuela? En el debate, la candidata Janet Jara le preguntó si no había sido un error o que reconociera que eso era un error nada más de discurso, ¿no? Sí. Y él no quiso reconocerlo, José Antonio Caz. El presidente electo probablemente va a tener una voz mucho más importante para Estados Unidos en este conflicto que la que le tuvo el presidente Gabriel Boric por razones lógicas, ¿no? Las relaciones entre Boric y Trump nunca fueron las mejores. ¿Va a haber alguna cercanía mayor? Sí, la va a haber, pero de ahí a pensar que José Antonio Caz tiene una capacidad, más allá de la retórica, de presionar con plazos, con tiempos para que Venezuela de alguna u otra manera se sienta amenazado, a mí no me parece que sea tan plausible. Pero nos influye finalmente lo que sucede. Sí, absolutamente. Y de hecho, lo hemos visto con los fenómenos migratorios, que si bien tampoco han sido evidentes más allá de la alerta general que ha existido,
es probable que tengamos ahí una reacción eventualmente si es que Nicolás Maduro sale del poder, ¿no? A ver, hay 8 millones de venezolanos afuera, la diáspora venezolana es enorme, no solo en Chile, en Perú es gigantesca, en Colombia mucho más aún, por lo tanto es muy probable que, si bien no vamos a tener una ola migratoria de nuevo a la inversa, o sea, hay muchos venezolanos que después de esta migración ya echaron raíces en países como el nuestro, ya hicieron su vida, ya encontraron incluso algunos de ellos que les gustaba más el frío que el calor de Venezuela. O sea, bajo esa perspectiva, es muy probable que esa oleada migratoria ya no sea completamente a la inversa. Pero lo que busca José Antonio Cast y lo que buscan los líderes en la región es que la oleada inversa sea principalmente de aquellas personas que no han contribuido, ¿no? al sistema y a la estabilidad del sistema, sino que todo lo contrario. Carlos, te queremos agradecer por estar con nosotros en este conflicto que todavía está abierto, se sigue desarrollando justamente, pero ayudar a entender cosas que a veces parecen muy complejas y que datan también de mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Nosotros vamos a seguir obviamente revisando más hitos de lo que ha sido este 2025 en el año en una semana en este especial de Chilevisión Noticias Podcast. Recuerde que también nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos también en YouTube, estamos en Spotify y también estamos en nuestra aplicación MissHB. Que esté muy bien.